Bien, pues ya estamos de regreso y me da mucho gusto recibir esta tarde a mi colega, amigo, excompañero, periodista, analista político, muy activo siempre en sus redes, Marco Levario, director de la revista Etcétera, editor también. Querido Marco, bienvenido. Con el gusto de saludarte también, la nostalgia de los años y por supuesto la pasión del presente que implica nuestro trabajo cotidiano. Pues muchos años, Marco, te vemos siempre muy activo en las redes, tienes muchos seguidores, siempre muy crítico con tus análisis. Y pues el otro día estaba leyendo esta publicación que me llegó, que se titula Los farsantes de la 4T, y en la que vienen pues fotografías de personajes muy afines al régimen, algunos periodistas, otros intelectuales, algunos pues que recientemente aparecieron, ¿no?, en la escena informativa. Cuéntanos un poco cómo surge la idea. Obviamente pues el título es bastante claro, pero ¿cómo surge y qué pretende? La idea surge entre los editores de Etcétera a partir de constatar lo evidente desde hace cerca de 12 años y en particular en el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que implica, para acá. Sí, de 2018, y que implica una estructura de comunicación en donde se privilegia la propaganda como un eje rector de este gobierno que se caracteriza fundamentalmente por ese discurso, el discurso populista, con más promesas, como si estuviera permanentemente en campaña que realizaciones, y una base de propaganda que es a la que se dedican. Desde mi punto de vista somos demasiado generosos si decimos que son escritores, intelectuales o periodistas, sino creemos que están disfrazados de estos ropajes, porque su labor fundamental es la propaganda. Pero quisimos nosotros traducir esa idea a partir de no una revisión que pontificara o que nos colocara a nosotros como juez que dictaminen qué es cierto o qué no es cierto, sino que asumimos la metodología que es el recordar lo que han dicho, cómo se han contradicho, y esa insolvencia argumental mostrarla a través de un libro en donde el QR le ayuda al lector a revisar que lo que nosotros estamos diciendo es decir, pretendemos que sea una herramienta para el lector que le permita saber quiénes son esos adminículos del poder que desarrollan la propaganda, lo que han dicho desde este periodo de tiempo que ya he señalado hasta la actualidad, y así pueden tener o entender un poco el contexto que nos permita, por ejemplo, Miguel, decir lo siguiente. En 2010, 2013 y 2015, sendas catástrofes de fenómenos naturales como el de Manuel, exacto, como el de Patricia. O sea, ¿qué publicaron o qué decían? ¿Qué dijeron en ese momento? Y lo que en ese momento dijeron fue que el gobierno había sido ineficaz, en particular el de Enrique Peña Nieto, si datamos de 2012 a 2018, en donde incluso ellos mismos reflejaban, y con justa razón, las necesidades de la gente en la zona costera de Nayarit hasta Oaxaca, si nos acordamos de Manuel, o si nos acordamos de Patricia en el 2013, en particular en la zona de Colima y todas estas áreas colindantes. Y cómo ahora, desde el presidente de la República, que reclama a los medios de comunicación, hasta ellos mismos, Epigmenio Ibarra el día de hoy, por ejemplo, que dice que los medios de comunicación no deberíamos de reportar eso ni estar buscando muertos. Oye, aunque entonces, los oculte el gobierno. Antes los medios, que ellos pertenecían a algunos medios, criticaban la inacción, la ineptitud, la falta de pericia de los gobiernos, y como ya decías, con justa razón. Sí, claro. Pero ahora es la culpa de los medios, como siempre la culpa es de los mensajeros. Sí, y en ese mismo tenor siguen la partitura que les marca Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador el miércoles pasado dijo que los medios de comunicación intelectuales y académicos, mencionó a León Krause y a Enrique Krause y enseguida también a Loret de Mola, eran aves que estaban, de rapiña, que estaban allí, y cuando si de un ave de rapiña se trata, es de él mismo, en esta ocasión manchado de sangre,
porque no reaccionó como debió de haber reaccionado desde el 23 de octubre, que estaban los primeros señalamientos de lo que sobrevendría y que se encuentra plenamente documentado en los monitoreos meteorológicos de Miami, hasta el único tuit que sacó a las 8 de la noche cuando ya no había nada que hacer, de tal suerte que Andrés Manuel López Obrador, en lugar de enfrentar la situación difícil en Guerrero, lo que hizo fue enfrentar su situación difícil en Guerrero, y para eso los farsantes de la 4T lo que hacen es justamente ensalzar al presidente de la República y sumarse a la crítica de los medios de comunicación, cuando ellos, años atrás, hicieron lo contrario. Los coríferos del régimen, ¿no? Y entonces lo que unos hacen, más, unos menos. Lo que haces es, y eso es lo importante del registro, como mencionabas, mencionar lo que decían estos personajes a lo que dicen ahora bajo las mismas circunstancias, pero en distintas condiciones por quien gobierna, ¿no? Esa es una vertiente, sí. Y que la gente pueda precisamente verificar a través de este código QR que lo que ustedes están afirmando es cierto, porque pueden ir precisamente al testigo, ¿no? A lo que dijeron en su momento. A Twitter, a Facebook, a YouTube, a las páginas electrónicas de los medios de comunicación. Vemos aquí, bueno, pues en la portada, que es una silueta del presidente, y ahí hay varios personajes que antes pues eran periodistas, digamos, más serios o más contestatarios, más críticos del poder. Obviamente vemos a Epigmenio Ibarra, vemos a Ackerman, vemos al Chapucero, a Vicente Serrano, a Lixto, a Sabina Berman. ¿Cómo los seleccionaron? ¿Cómo los escogieron? Por las funciones distintas que ellos desempeñan, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo de farsantes de la 4T que son improvisados, que no existen en el registro histórico de 2012 a 2018, o casi no existen. Por ejemplo, Vicente Serrano, que no tiene ningún reportaje, ningún trabajo periodístico que nosotros pudiéramos registrar para comparar en los términos en los que acabamos de hablar. Lo que existe es, como siempre ocurre con un señor como él, adjetivos. Y el registro que tenemos es que en 2017 le mentó la madre al presidente, al ahora presidente, a López Obrador. Y años después sabemos que es uno de los principales corifeos del propio presidente de la República. Dentro de ese grupo de personajes que nunca han hecho periodismo y que incluso en ese lapso se dedicaban a la muy noble tarea de vender publicidad, porque no lo digo en un sentido de denuesto, como el señor Lord Molécula, que vivía en áreas de comunicación social de distintos gobiernos y que encontró y se hizo un personaje que ahora puede lanzar una calaverita que sonrojaría a cualquier persona menos a Andrés Manuel López Obrador para hacerlo. Entonces este grupo de divulgadores y de propagandistas son aplaudidores sin más. Otros, desde mi punto de vista, siempre han sido farsantes, nunca antes periodistas y ahora propagandistas. Desde entonces eran propagandistas. No olvidemos a Epigmenio Ibarra, que dijo, junto con otros divulgadores de la idea de Andrés Manuel López Obrador de propaganda, que el ejército había tenido que ver en Ayotzinapa con la tragedia de los estudiantes de Iguala. Y ahora, sin embargo, es uno de los principales. Al ejército. Así es, no dice nada. Entonces, ese grupo, este otro grupo, lo conformamos entre todos aquellos que también hicieron propaganda negra, Miguel, es decir, que mintieron, que dijeron que había un horno crematorio en donde habían estado los estudiantes y los integrantes del ejército los habían masacrado ahí, y ahora forman parte de la campaña que fortalece a la Guardia Nacional de parte de Andrés Manuel López Obrador. Y un tercer grupo es este grupo que desde entonces a la fecha, antes y Ogaño, han fingido ser intelectuales mientras fueron propagandistas de Andrés Manuel López Obrador candidato, y ahora siguen fingiendo ser intelectuales. Me estoy refiriendo a Lorenzo Meyer, que es secretario de Estado, en donde hay un evidente conflicto de interés, claro, que haría en términos éticos y profesionales con cierto rubor que un intelectual o que se presenta como intelectual
pues callara precisamente porque se encuentra Pues en un conflicto ahora sí de que interés. no son intelectualmente honestos, ¿no? Ahora, este trabajo en el que participan varios, ahorita me contarás quiénes y que tú coordinas, ¿es producto de filias y fobias? Sí, tú que eres periodista con amplísima trayectoria y maestro de muchos de nosotros, sabes que el esfuerzo periodístico implica siempre una definición subjetiva. Nosotros tenemos fobia al periodismo militante. De hecho, escribí un libro que No se importa llama si es de derecha, si es de izquierda, si es ideológicamente populista. no nos importa ese signo. Hemos sido ¿Qué es lo que quiere el críticos. presidente? Le gusta el periodismo militante, ¿no? El que está con sus causas, el que los apoya, independientemente de que sean justas o no, que sean éticas y sobre todo que sean correctas. Militante y sobre todo que de manera ciega esté con él. Por ejemplo, hay un periodismo militante, el de Carmen Aristegui. Yo escribí un libro que se llama El periodismo de ficción sí, de Carmen Aristegui. que Pero a Andrés Manuel ese periodismo militante no le gusta yo lo porque... uso precisamente en las clases de periodismo de la UP, precisamente para darles ejemplos. Pero bueno, pues Carmen también cayó en desgracia y tú te solidarizaste con ella pese a que ella en algún momento también te difamó, ¿no? Sí, porque Andrés Manuel López Obrador lo que representa es el riesgo para la expresión libre y plural de las opiniones, incluso aunque nosotros no coincidamos con esas opiniones, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo en etcétera, porque es una convicción nuestra la defensa de la propia libertad de expresión, aunque haya estilos y formas con los que nosotros no coincidamos, como no hemos coincidido en distintas ocasiones, ¿no? Y eso lo vamos a seguir haciendo. La convicción nuestra es invitar a el público lector, porque no sé si coincidas conmigo, Miguel, es fundamentalmente importante en una democracia el sentido de la ciudadanía que demande calidad informativa. Nosotros queremos contribuir con un granito de arena para decirle al ciudadano, es decir, hay información que vale por el simple hecho de valer, porque en más de un sentido la sociedad se polariza de una manera tal en la que cuando publicamos nosotros en etcétera, por ejemplo, el plagio de Xochitl Gálvez, se nos fueron en contra en el otro extremo. Igual cuando habías publicado los otros plagios, independientemente de a qué partido o a qué bloque pertenezca. Así es. ¿No? Lo cual pues habla de la integridad y de la honestidad periodística en este caso y que sobre todo en estos tiempos de fake news, de infodemia, de posverdad, ¿no? Pues es muy necesario precisamente para que la gente sepa quién es quién y sobre todo a qué se expone, qué lee, porque de esta manera puede formarse un mejor criterio. Si nos permites, claro Marco, que sí. Estamos conversando con Marco Levario Turco, director de la revista Etcétera. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos. Bien, pues ya estamos de regreso y retomamos la conversación con Marco Levario. Estamos hablando sobre esta publicación en la que él coordinó el trabajo de muchos colegas, que se titula Los farsantes de la 4T. Entonces decíamos que la idea es comprobar los dichos de antaño con los actuales. ¿Qué obliga a todos estos personajes? Realmente son creyentes, son believers, son seguidores de Andrés Manuel, lo hacen sin ningún lucro o precisamente hay de por medio contratos de difusión, contratos de publicidad. Porque me decías que todo esto no es casual, es una estrategia de comunicación del gobierno federal. Sí, desde luego, a todos los une el dinero. El dinero relacionado con las prebendas que cada uno de ellos tienen en distintos ámbitos. Pongamos un ejemplo. Los moneros de la jornada, el monero Hernández o Rafael Fisgón. Barajas. Exactamente, el Fisgón también. Bueno, pues ellos, quienes nos están escuchando, se acordarán muy bien que a través del periódico La Jornada criticaron, y muy duro, a Manuel Bartlett. Ahora, etcétera, justamente ha revelado contratos de cientos de miles de pesos que les ha otorgado Manuel Bartlett a estos dos moneros. De tal suerte que en una revisión... No hay pudor. Ninguno. Tanto como para reconocer que dijeron hace 6 años que Manuel Bartlett debería de estar en la cárcel, como ahora hacer propaganda en favor de él. De sangre, que se es robó tal las cual elecciones, como lo estás tal diciendo. cual. Eso que estás diciendo tú, esa serie de adjetivos que ellos emplearon, son la memoria a la que siempre ha de apelar el periodismo como una herramienta fundamental. Y en esa misma memoria recordar a los lectores que eso fue lo que dijeron estos moneros, que sin embargo ahora le aplauden a Manuel Bartlett, le consideran patriota por aproximadamente 800,000 pesos nada más
en los meses recientes. O sea, de publicidad oficial. De publicidad oficial con el dinero nuestro, de nuestros impuestos, pagados a ellos. Y esa es una coordenada que tienen distintos trabajadores de los medios, pero hay otra, que son funcionarios, como Genaro Villamil, que también hemos publicado, pues la falta... Y que como reportero de Proceso, pues tenía otra línea, ¿no? Y tenía un cierto prestigio periodístico. Incrustado ahí por las huestes de Andrés Manuel López Obrador, que siendo crítico del gobierno, eso siempre genera mayor credibilidad. Incluso hasta para inventar como inventó, porque yo insisto, desde ese momento ya eran unos farsantes, como consta en uno de los 2 tomos de estos libros. Genaro Villamil publicó una nota que no era de él, Miguel. Fíjense ustedes quienes nos están escuchando. Ese material lo recibimos en Etcétera. ¿Quién es Genaro Villamil? Que es el director del sistema público de televisión. Así es. Que coordina los esfuerzos de la televisión, que antes era una televisión pública y se convirtió en una televisión de Estado, el 11, el 22, la televisión educativa, etcétera. Tal cual lo acabas de decir. Él, como reportero en la revista Proceso, publicó un material, exactamente el mismo material, Miguel, que a Etcétera le llegó una semana antes, por una fuente anónima, se oyó así el buzón, cayó, vi el material y el material decía que había un proyecto de Televisa para ser presidente de la República a Enrique Peña Nieto y que había recibido jugosos contratos del gobernador, contratos que no estaban en la plataforma de transparencia ni nada de ello, pero hasta con faltas de ortografía, Genaro Villamil publicó eso como si fuera suyo. Televisa estuvo a punto de demandar a The Guardian, que había retomado esa información, y The Guardian debió de disculparse. Ese material muestra uno de los momentos más vergonzosos del periodismo mexicano, porque en efecto no tenía, como reconoció este importante diario británico, ningún soporte ético ni profesional, que, como reitero, obligó a ese diario a ofrecer disculpas. Ese mismo personaje después recibió su premio, y su premio es el cargo que acabas de señalar, en una enorme falta de transparencia. Y además, pues antes, yo he sido funcionario público, yo fui director de comunicación de la Comisión de Áreas Naturales y Protegidas, de Comunicación y Cultura, fui director de comunicación en el INJUVE, subdirector de difusión en otras instancias, pero nunca dejé mi actividad periodística y nunca dejé de criticar al gobierno, para que no dijeran que por estar colaborando en alguna administración, porque uno no trabaja para un funcionario o para un presidente, trabaja para el gobierno y para el pueblo de México. Políticas públicas. ¿No? Pero ahora, yo nunca había visto funcionarios públicos cuya labor es precisamente criticar a los periodistas, a los colegas, para ensalzar o defender al presidente, que es lo que muchos hacen actualmente. Sí, él es uno de ellos, junto con Álvaro Delgado, si los hemos digamos, agrupar en algunos trabajos en los medios de comunicación que han compartido, como es el caso de la revista Proceso. De tal manera que ellos también, Álvaro Delgado, forma parte del patrón que estamos platicando. ¿Por qué? Porque uno de los principales portales que ha sido beneficiados con el gasto público a través de publicidad en el gobierno de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum ha sido justamente, sin embargo, y el programa que él tiene junto con Alejandro Páez ha sido el que ha recibido las primicias de Claudia Sheinbaum para supuestamente entrevistarlo. Esos sí son los nuevos periodistas orgánicos, ¿no? O los nuevos intelectuales, entre comillas, orgánicos, ¿no? A los que tanto criticaba el presidente, o critica el presidente todavía cuando se refiere al pasado. Todos estos personajes que mencionas, y leo brevemente los que están en el índice: John Ackerman, Federico Arreola, Sabina Berman, Jairo Calixto, Álvaro Delgado, Hernán Gómez, Jorge Gómez Naredo, Citlali Hernández, la senadora, Epigmenio Ibarra, Fabricio Mejía, Pedro Miguel, Nacho Rodríguez el Chapucero, Pedro Salmerón, de triste memoria y de triste paso, Vicente Serrano, quien ya mencionabas, Genaro Villamil también, Jorge Cepeda Patterson. O sea, todos ellos fueron, digamos, analizados sus publicaciones y comparadas con lo que publican y lo que dicen actualmente, y el común denominador es el dinero, los presupuestos, ya sea por difusión o por publicidad. Así es. Hay un segundo tomo, Los farsantes de la 4T2. Ambos libros han sido en este mes de octubre, el que ya terminó el día de ayer, los más vendidos por la plataforma Amazon.
ha sido y hemos tenido una enorme acogida, y qué bueno por parte de ellos. De tal manera que agrego esto porque hay otros nombres. Está Abraham Mendieta, por ejemplo, está el ya mencionado Fisgón, Lorenzo Meyer, entre otros varios más que forman parte de esta nomenclatura, etcétera. Lo que quiere es que se conviertan esos dos libros, y así han sido recibidos, en una distribución que es nuestra. No estamos en Sanborns, no estamos en todos ellos, sino en nuestra oficina llegan y lo compran, están tocando el timbre permanentemente. O sea, lo tienes en las dos versiones, en digital e impresa. Sí, y en Amazon lo compras de manera impresa, y Amazon nos hace la solicitud y nosotros lo enviamos. Hemos vendido 5,000 ejemplares del primer número, del primer tomo, 3,000 ejemplares del segundo tomo. Ambos ya tienen una reimpresión, porque estoy completamente seguro que estos números reflejan que las audiencias están ávidas de conocer más todos los que se están distribuyendo de manera sí, pirata, desafortunadamente, ¿no? O sea, nos genera sentimiento doble, porque de manera pirata decimos que bueno, se han estado distribuyendo aproximadamente 25,000, que es mucho hablando de una industria editorial en nuestro país, pero por otro lado esos son ingresos que nosotros quisiéramos Marco, pues tener. Se nos acabó el tiempo, se nos fue muy rápido. Te invito a que nos visites con más seguido, gusto, y te invito me dará también mucho gusto a que colabores con nosotros con tus comentarios que siempre son certeros. Y mire, yo le voy a decir algo, porque a Marco lo conozco hace muchos años. Más allá de filias y fobias, tiene que haber precisamente ese pudor, ese rigor, esa ética y esa honestidad periodística, independientemente de quién gobierne, porque además, sobre todo hay que decirlo, los periodistas debemos de hacer las preguntas incómodas, debemos de ser críticos precisamente del régimen que gobierna, del poder, porque pues quisieron llegar al poder supuestamente para cambiar las cosas y mejorar las cosas, y cuando no funciona, pues se tiene que alzar la voz y no convertirse en corifeo o en palero precisamente del régimen, pues por no sé, contratos de publicidad o una serie de canonjías que muchas veces reciben estos personajes. Tú, que eres parte de la mejor generación de periodistas que ha tenido nuestro país, recordarás muy bien que Guillermo Ochoa decía: cálenme, cálenme. Y yo mismo les digo a quienes nos están escuchando: cálenos, porque nosotros no queremos en modo alguno ser tampoco unos farsantes, y por eso criticamos. Hemos criticado a el gobierno que sea, en el momento que sea, y lo seguiremos haciendo. Amenazas, intimidaciones. Sí, desde todos lados siempre, por supuesto. Eso forma parte de nuestro trabajo, sabemos que esas son las consecuencias. Desde el poder, básicamente. Desde el poder, y también desde la oposición cuando no les gusta. Cuando no les gusta, o sea que publicamos algunas ahora sí cosas. Que no quedas bien ni con Dios ni con el diablo, ¿no? Y como uno no es creyente, así no es. Pasa nada. Y eso me imagino que también se ve reflejado en la falta de publicidad institucional, por supuesto. Bueno, nosotros cuando empezó este gobierno dijimos que no íbamos a recibir un solo quinto. Pues muy bien, Marco Levario, ¿en dónde te escuchamos, dónde te leemos? Estamos siempre en la revista Etcétera, www.etcetera.com.mx, en nuestro canal de YouTube, y bueno, pues ando dando siempre conferencias, entrevistas en distintos medios que, como y tú, tienen la generosidad de invitarme. Pues muchas gracias. Es Mario Levario Turcot, le agradecemos que nos haya acompañado esta tarde,